Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Breakiton donde vamos a ver nuevas fotos para 4 sets de LEGO Star Wars desde agosto y septiembre de 2023. Tenemos las imágenes oficiales de LEGO de 3 sets que ya habíamos visto en el catálogo de LEGO para este verano, así como un set que ha sido totalmente revelado hoy. Empezamos por el set que la gente tiene más ganas y es el set 75359 Battle Pack de la 332 con 108 piezas y un precio final de 29,99. Aquí tenemos ya bastantes cosas de las que hablar o analizar. En primer lugar, parece que confirmamos la línea ancha negra, aunque he visto rumores de que esto solo es así en los renders y que podría ser de un tamaño normal finalmente. Con la línea negra me refiero a esa línea que tenemos encima del visor, que si nos damos cuenta con respecto a otros clones parece ser más ancha de lo normal. Me parece un poco sorprendente que ya no nos podamos fiar de los renders de LEGO, como pasó con el anterior Battle Pack donde la antena estaba por ahí flotando, pero yo quiero pensar que este va a ser el producto final y que no va a cambiar, porque si no sería de traca y estaríamos ante un nuevo engaño, por así decirlo, de LEGO, pero yo quiero pensar que va a ser así y ya está. Al margen de esta cosa extraña, quiero comentar dos cosas: el precio y el aspecto de los clones. Con el precio ha habido bastantes comentarios que me habéis hecho en los comentarios, por ejemplo del último short, en el que decíais que el Battle Pack era una buena noticia que vaya a costar 21 euros, y no quiero ser especialmente negativo en estos vídeos ni mucho menos, pero hace 2 años pasamos de 15 euros a 20 y ahora nos han vuelto a subir el precio sin motivo aparente. Entiendo y yo también me alegro de que vaya a costar 21 euros en lugar de 27, pero sí que es cierto que no acaba de ser una buena noticia, sino tal vez una no tan mala noticia. Con lo que es el producto en general, he de decir que estoy contento. Sí que es cierto que Baum tiene pocas cosas características suyas y que su línea granate, por ejemplo, hubiese estado bien, o un visor diferente, aunque entiendo que no hagan los visores diferentes. Bueno, no lo entiendo, pero sé que lo hacen y no esperaba mucho más. Sin embargo, los clones regulares la verdad es que me gustan y la build está bien, es un Swamp Speeder pequeñito, pero es una build de Battle Pack que tampoco está ahí por la build, sino está como para acompañar un poco, y puede incluso que me guste más que el de la 501. Me refiero a la build y cuando lo monte, ya que el enganche del cañón, que era una pieza con estas piezas donde se enganchan a fuerza para que gire, pero no son piezas rotatorias ni mucho menos, sí que es cierto que si veis mi review hacía un ruido extraño, lo monté al revés, pero cuando lo monté bien seguía haciendo este ruido y no acababa de convencerme mucho. Antes de continuar con el set siguiente, que sería el de Yavin, quiero que me dejarais en los comentarios qué opináis de estos sets, si os gustan más ahora que habéis visto las imágenes, os gustan menos, sobre todo con el set del Battle Pack y de Yavin, que creo que van a ser los más polémicos. Y también recordaros que en torno a un 70% de vosotros no está suscrito, por lo que un like o suscribirse si os gusta el contenido del canal ayudaría un montón a crecer esta pequeña comunidad. Ya sabéis también que cualquier set de LEGO podéis comprarlo a través de mi enlace de afiliado para la página de LEGO oficial, que tendréis debajo en la descripción, apoyando mucho este canal sin coste adicional para vosotros si realizáis desde ahí vuestras compras de LEGO. Continuamos con el que, si no es el más esperado, sí que puede que sea el más polémico, que sea 65365, la base rebelde de Yavin 4, con 1066 piezas y un precio de 170 euros. Ya lo he hablado con vosotros en los comentarios, ya que hay varias cosas que analizar también. Cuando este rumor empezó a formarse, la noticia de recibir un set de 170 euros con 12 minifiguras parecía una locura y algo demasiado bueno para ser verdad. Apuntaba prácticamente a ser el set del año, teniendo en cuenta que iba a ser una base rebelde con un concepto interesante y abierto y una capacidad o una cantidad para minifiguras bastante grande. Con las primeras imágenes ya pudimos ver que la construcción parecía más simple de la cuenta y que contaba con elementos de sets de 4 años como el árbol, por ejemplo, donde tenemos la torre de vigía. Y he de decir que pese a que me parece más simple de lo que debería ser, no creo que sea un set de 4 años o una conjunción de varios sets de 4 años, pero sí la decepción del año de momento. Las salas me parecen no simples, sino demasiado simples. Tenemos una abertura para el Y-Wing por debajo, que es lo mejor o de lo mejor del set, pero me hubiese gustado más, hubiese preferido un Y-Wing más simple, tamaño microfighter, y dedicar esas piezas a hacer estas salas más complejas, que estas mismas salas sean más complejas, pero que la pieza central o que lo mejor del set sea realmente la base y no la nave, que es como un poco accesorio, igual que lo son el árbol o la torre de vigilancia, son accesorios para darle más sentido a la base. Llegados a este punto y tomadas ya estas decisiones, considero que su precio no corresponde con la realidad, y pese a que es cierto que contamos con muchas minifiguras para ser Star Wars, para mí 135-140 euros debería ser su precio tope. Comparándolo con el Palacio de Boba, otro set polémico donde los haya, no creo que este set debiese costar 70 euros más, pero 40 sí, y este sería para mí un precio más acertado. Las minifiguras sí me parece que están bien y me gustan, pero luego veo las salas de la entrega de premios, por ejemplo, y es que sinceramente me da pena. Las figuras están guays, pero las salas no es una cosa que acompañe para el set, entonces yo creo que es un set que no voy a comprar ni de broma, a no ser que saliese una muy buena oferta y me plantease vender las minifiguras, que me dan más igual por tener piezas para hacer mocks. Esa es la única parte que yo, en mi caso personal, le vería sentido comprarlo. No sé si os ha decepcionado a vosotros también o no, dejádmelo en los comentarios, ya que creo que aquí a lo mejor no sé si me estoy pasando o estáis pensando igual que yo, pero no creo que sea un set de 4 años, como sí que dije en las imágenes anteriores, que parece la conjunción de varios sets de 4 años, pero quería ver las salas de detrás, y las salas de detrás no es que me parezcan de 4 años, es que simplemente me parece que son simples y que está el set, por lo tanto, un tanto vacío. Avanzamos al tercero, que ya conocíamos, y dejamos para el final el calendario de Adviento,
segundo, que es el que no habíamos visto, y estoy hablando del set 75360 con 253 piezas, el caza estelar de Yoda. Finalmente su precio va a ser de 35 euros, o sea que no recibimos esa rumoreada bajada de precio que finalmente solo hemos recibido en el set de la 362, y es que mucha gente decía que iba a salir también una baja de precios de 160 para el anterior y desde 35, y también mucha gente decís que es muy similar al de 2017. Si no lo tenéis el anterior, como es mi caso, no me parece un mal set ni mucho menos, y creo que toda la polémica que ha estado alrededor de ese set es porque salió hace poco, 6 años, pero sí que es poco, y la gente de ver un Starfighter de un Jedi preferiría ver alguna versión de hace más años, como podría ser la de Plo Koon o la de Ahsoka, que hace, ¿cuánto? 10 años que no vemos, seguramente alguno de esos dos. Como a todos los sets, eso sí, le sobran 5 eurillos, y en alguna oferta supongo que intentaré comprarlo más adelante. No va a ser un set Day One ni mucho menos, incluso ni Year One, dentro de un año será una buena oferta, tengo espacio, pues lo compraré porque sí que quiero tener distintos Starfighters y el de Yoda no lo tengo. Y finalmente vamos con el que puede ser uno de los mejores calendarios de Adviento de los últimos años, y si lo pensamos realmente el mejor set en su rango, en su entorno de todos los que tenemos aquí, porque con este creo que hay ninguna polémica, y que con un precio de 38 euros vamos a recibir dos figuras que hasta ahora eran exclusivas, como son la de Omega del Justifier y Leia, haciendo que el set de Endor ya no tenga ninguna minifigura exclusiva. Para los fans de Bad Batch es una buena noticia poder recibir a Omega en su mismo atuendo, haciendo que la compra del Justifier cada vez esté menos justificada, y permitidme la bromita. Y pese a que la figura de Cat Bane mola mucho, no creo que ese set venda más o mucho más, ya que además las ventas iban despacio, pues ahora se van a ralentizar todavía más. También recibimos una figura del Emperador con un toque navideño, que me gusta más que reciban estos toques navideños al toque de verano que vimos el año pasado en Darth Vader. Un Battle Droid con la motillo, que está guay, el año pasado lo recibimos sin la moto, o sea que bien por ahí, siempre cuelan droides, pues me parece ok. Otro soldado de la 212, que ya nadie puede decirme que el render esté mal hecho, porque parece ser que finalmente se han rendido y han hecho como es el producto final, lo cual me alegra, a ver si lo cambian en los otros sets donde aparece dicho soldado. Y la única minifigura exclusiva aparte de Palpatine, pero bueno, es una variante de Navidad que se filtró hace bastantes meses, es el Ewok de Navidad, que también es una variante navideña, pero yo creo que se nota menos. Espero que os haya gustado el vídeo, y me gustaría conocer vuestra opinión final sobre estos sets, ahora que tenemos las imágenes oficiales, especialmente con Yavin. Muchas gracias a todos los que hayáis llegado hasta aquí, que me está empezando a gustar, agradeceros a los más fieles el apoyo que me estáis dando últimamente, ya que me animáis mucho a hacer con ilusión cada vídeo que hago para este canal y sois los mejores. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.